Hola, hoy quiero en este video discutir un concepto matemático que es importante no solo en las matemáticas en sí mismas, sino en las aplicaciones. Y es lo que conocemos como composición de funciones. Señalar que la composición de funciones es un proceso mediante el cual tenemos dos funciones f y g, por ejemplo, y podemos a partir de ella determinar una tercera función. La idea es la siguiente. Supongamos que tenemos, por ejemplo, un conjunto A. Ese conjunto A tiene una cierta cantidad de elementos. Y aquí tenemos un conjunto B. Y tenemos establecida una relación funcional entre ellas. Eso quiere decir que si yo tengo aquí, por ejemplo, un elemento X, entonces aquí tengo la imagen de ese elemento que le voy a llamar f de x en mi conjunto B. De manera general, podemos entonces decir que para todo x elemento de A existe una f de x que es un elemento de B y cumpliendo con las condiciones de que sea una función. Es decir, podemos decir que entonces hay una relación f, que es una relación tipo una función entre el conjunto A y el conjunto B. Pero supongamos que aquí tenemos un tercer conjunto que llamamos C. Y ahora nosotros establecemos una relación funcional entre el conjunto B y el conjunto C. O sea que ahora tenemos una otra función que le llamo G. Y entonces entre el conjunto B y el conjunto C establecemos una relación de tal forma que a cada elemento de B, que es f de x, le asignamos un elemento en C que lo vamos a denotar como g de f de x, de esa manera que está ahí. La pregunta que nos hacemos entonces, ¿es posible, dadas esas dos funciones que relacionan los conjuntos A, B y C, establecer una relación funcional directa entre el conjunto A y el conjunto C? La respuesta es que sí. Y eso lo hacemos a través de las funciones f y g. Y a eso justamente es a lo que llamamos composición de funciones. Entonces, la función composición, así le llamamos, la voy a escribir aquí, la función composición que nos va a relacionar directamente a los conjuntos A y C, se define como G, y usamos esta notación, una especie de cerito, G cerito F, que es lo mismo que decir G de F de X, de esa forma. ¿Cómo interpretamos esa expresión que está ahí? La interpretamos diciendo que lo que vamos a hacer es que el dominio de la función g, lo vamos a, en ese dominio, la x que tengamos ahí la vamos a sustituir por f de x. O sea, el dominio de la función g será ahora la f de x, que es a la vez la imagen de lo que es el conjunto A. Eso es lo que se llama composición de funciones. Cabe señalar también que definidas estas funciones f y g, podemos hallar la composición g con f o también podemos hallar la composición f con g, que en este caso será f igual a g de x, de esa manera. Bien, voy a aplicar este concepto a un par de ejemplos que he señalado acá para que lo veas cómo funciona. Supongamos, por ejemplo, que se nos dan dos funciones. La primera función, veamos el primer ejemplo aquí. Ejemplo 1. La primera función es f de x igual a 3x más 2. Y la segunda función es g de x igual a 2x menos 1. Y digamos que se nos pide determinar la función composición g de f y también la función composición f de g para que la veamos aplicada a las dos. Bien, vamos a hacerlo aquí entonces. Entonces, vamos a hallar primero la composición de g y f, que es lo mismo que decir g de f de x.
Reitero, ¿cómo interpreto esto? Lo interpreto ahora diciendo que en la función g donde está x lo voy a sustituir por f de x. Entonces lo que tenemos aquí es que g de f de x es lo mismo que g de 3x más 2, porque es lo que estamos diciendo. En lugar de la x en esta función lo voy a sustituir por la f. Y por tanto, esto que está aquí va a ser igual a 2 por x, pero x es 3x más 2 menos 1. Y esto entonces que tenemos ahí, eso nos da que es 6x, aquí tengo más 4 menos 1, más 3. Y eso es lo que es la función composición de f y g. Voy ahora a hallar la función composición de... aquí hice de g y f, ahora voy a hallar la función composición de f y g. Entonces, lo que tenemos ahora es f composición g, que es lo mismo que f de g de x, de esa forma. Y esto entonces, lo que nos quiere decir es que esto es f de, y ahora en la f donde está x lo voy a sustituir por 2x menos 1. Es lo que tenemos. Por tanto, la función composición de f y g viene dada como, entonces aquí tenemos 3 por x, pero x es 2x menos 1 más 2, de esa manera. Y cuando hacemos eso, vemos que eso es igual a 6x, y aquí tenemos menos 3 más 2, o sea, menos 1. Y llegamos a ese resultado. Y ahí tenemos la función composición de g y f, y la otra de f y g. Y es notable de esos resultados que está ahí, puedes ver que la función composición de g con f en general es distinta a la función composición de f y g. No tiene por qué ser la misma y lo podemos ver acá. Bien, vamos ahora a hacer el último ejercicio que he copiado ahí. Aquí tengo f de x igual a 2x menos 3 y g de x igual a x más 3 entre 2. Entonces, si hacemos f composición g, es lo mismo que tener f de g de x. Eso es lo que tenemos. Y si hacemos eso, quiere decir entonces que la función f, la x, la vamos a sustituir por x más 3 entre 2. Entonces, lo que tenemos es 2 por x, que es x más 3 entre 2, y eso menos 3. Y si vemos ahí, el 2 se elimina y eso queda x más 3 menos 3, eso es igual a x. Esa es la función composición de f y g. Vamos a hallar ahora la composición de g y f. Significa que ahora en la función g, donde está la x, la voy a sustituir por 2x menos 3. O sea que esto es g de f de x. Eso es lo que significa. Y por tanto tenemos x, pero x es 2x menos 3, es esa x que está ahí, más 3, y eso dividido entre 2. Y lógicamente el 3 se elimina y 2x entre 2 da x, y llegamos al resultado de que g composición f es x. En este caso puedes ver que la función composición de f y g es igual a la función composición de g y f. Nos da exactamente lo mismo. Pero ese es un tipo especial de funciones muy particular que cumple con eso que está ahí. En general se va a cumplir esto que tenemos aquí, que las funciones composiciones no son exactamente las mismas. Bien, eso es lo que se llama composición de funciones. Un tema que encontramos en los libros de matemáticas, sobre todo cuando trabajamos con funciones, y que tiene muchas aplicaciones, porque nos sirve, por ejemplo, para determinar una variable en términos de una tercera de la cual no depende directamente. Por ejemplo, suponte que se nos dice que el radio de un globo que está siendo inflado varía con el tiempo a una cierta tasa, y conocemos esa relación funcional entre el radio y el tiempo. Y ahora se nos pide que cómo cambia el volumen del globo con el tiempo. El volumen no depende directamente del tiempo, depende del radio.
pero el radio sí depende del tiempo. Entonces, en realidad, al hacer ese problema, estamos haciendo en sentido estricto una composición de funciones. Un tema que, reitero, es muy común encontrarlo en los libros de matemáticas, sobre todo en la parte de funciones. Espero pues que este video sea de utilidad en tus cursos de matemáticas, y si te ha gustado el video te invito a que le des like, te invito a que lo compartas con tus compañeros, y te reitero siempre la invitación para que me sigas, para que te suscribas en mi canal Modesto Fismat, y puedas así recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video de algún tema de física o matemáticas.